Vale, comenzamos de nuevo con la siguiente sesión, que es sobre soberanía digital. Y bueno, pues tenemos el placer de tener con nosotros a la profesora Cristina Astier y al profesor Ramón Román. Voy a proceder a presentar a cada uno de ellos. Cristina Astier es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad del País Vasco y su investigación se centra en el análisis normativo de las desigualdades económicas y los retos epistémicos y de gobernanza que genera el uso de sistemas de inteligencia artificial a los sistemas democráticos. Ha realizado estancias de investigación en la School of Transnational Governance de Florencia, la Central European University de Viena y en la Universidad de Oxford. Por su parte, el profesor Ramón Román Alcalá es filósofo, escritor e investigador español. Es catedrático de Filosofía de la Universidad de Córdoba, especializado en filosofía helenística y experto internacional en el escepticismo griego y su desarrollo. En la actualidad es presidente de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega y desde 2006 hasta 2023 fue también director de la Cátedra de Participación Ciudadana, la primera cátedra de España de estas características. Ha puesto en marcha la Escuela de Participación Ciudadana que lleva esta disciplina a las escuelas de la provincia de Córdoba. Su perfil conecta con el tema del autoritarismo digital a través de la crítica a cómo la dependencia tecnológica, tema que hemos visto anteriormente, afecta al pensamiento humano y a la cultura. Pues nada, con este panel de lujo damos por iniciada la sesión sobre soberanía digital. Muchas gracias y con muchas ganas de escucharos. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno. Voy a ver si les cambio un poco la cara. Porque cuando uno trata estos temas y con las intervenciones que ha habido antes en la primera hora, me surgen como dos incertidumbres y recuerdo aquí a Daniel Innerarity, ¿no? Las dos incertidumbres, una de ellas es en el cartel tienen ustedes autoritarismo digital, poder, control, democracia, en la era algorítmica. Quizá el concepto más novedoso, evidentemente, el último. Todos los demás, sean ustedes de filosofía, sean de derecho, sean de la carrera que quieran, los otros conceptos, ustedes tienen un marco epistemológico y además un marco epistemológico clásico. La primera incertidumbre que tenía yo es si en la época algorítmica esos marcos no sirven. O sea, nosotros tenemos tendencia a hablar de autoritarismo, tenemos tendencia a hablar de poder, tenemos tendencia a hablar de control, de democracia, pero me da la impresión de que la mayoría de los tratados o de los libros que podemos leer sobre estos conceptos son irrelevantes en la época de los algoritmos. Esto ha planeado en la sesión anterior. O sea, las dificultades que tenemos para adecuar lo que sabemos en una época que es totalmente novedosa. Y la segunda incertidumbre es que también ha planeado en la sesión anterior, es que el problema que hay en esta sala, y además yo estaba sentado ahí y le observaba a ustedes, es que ustedes no pueden pasar más de 15 minutos sin atender a su teléfono móvil. Muchos de ustedes tienen abierto el ordenador, pero no están tomando notas. Y muchos de ustedes están whatsappeando con sus amigos fuera de la sala sin atender a lo que se dice en la sala. Esto no es un reproche, ¿eh? Esto lo he hecho yo también. Dicho de otra manera, ¿cómo resolver
que estamos hablando de algo digital como si estuviéramos hablando de drogas ante un 40 o 50 personas que son todos yonkis. O sea, ¿cómo resolver ese dilema? ¿Cómo resolver el dilema de que sea necesario, también se ha dicho en la exposición anterior, un pensamiento crítico? Y el pensamiento crítico no es estar en contra de lo que dicen los demás. Eso va de suyo o de soi, como dicen los franceses. El pensamiento crítico está en tener incertidumbre sobre lo que uno mismo piensa. O sea, estar en contra de lo que dicen los demás pues es lo normal. Pero poner en duda lo que uno hace, poner en duda lo que uno piensa, es ahí donde está el pensamiento crítico. Entonces, mi primera intervención pues, va a ser apelar, el título de la intervención es soberanía digital. Entonces, como una especie de poner en suerte de lo que vamos posiblemente a hablar, y igual le hacemos preguntas, así que estén atentos, porque luego después igual les llamamos particularmente y tienen que responder, ¿no? Digo para mantener la tensión del conocimiento. Sin tensión no hay nada. O sea, si ustedes están ahí tranquilamente como si esto no fuera con ustedes, pues entonces pues le está entrando por un oído y le está saliendo por otro. Eso en filosofía no funciona. O sea, las cosas de filosofía tienen que ser filtradas por la persona que está escuchando, y esto es lo que queremos que ustedes hagan. ¿Qué es la soberanía? Sin adjetivar, todavía no la adjetivo. Bueno, si utilizásemos la etimología, soberanía etimológicamente viene del latín medieval, y la palabra es superamus, que deriva de super, que significa sobre, encima, y un sufijo, amus, que significa procedencia o pertinencia. La significación de la unión de las dos pues sería el que está por encima o la autoridad suprema. O sea, el soberano es la autoridad suprema. Este término evoluciona sobre todo en el francés antiguo, de ahí viene la palabra souverain, que yo ya la he utilizado, soberano, que es para describir el poder independiente y supremo de un gobernante o de un Estado. Y vamos aterrizando. Este poder supremo es una autoridad máxima y una autoridad independiente que posee capacidad para gobernarse a sí mismo, que posee capacidad para tomar decisiones y que posee capacidad para actuar externamente sin subordinación a otros poderes. O sea, pregúntense si ustedes son soberanos. O sea, si tienen esa capacidad de ser independientes y un día levantarse y no encender el teléfono móvil, si tienen capacidad para gobernarse a sí mismos, si son capaces de romper, aunque sea por un día, con las redes sociales, o si son capaces de actuar externamente sin subordinarse a lo que es el enredo de las nuevas tecnologías, que ya no hay que llamarlas nuevas, porque ya están incorporadas a nuestra forma de vivir y a nuestra forma de ser y actuar. Hay dos aspectos claves en la soberanía. Una es la soberanía interna, en el sentido de una autoridad suprema de cualquier Estado que dicta leyes, administra justicia, gestiona los asuntos internos dentro de un territorio, y una soberanía externa, que es el reconocimiento de independencia y capacidad de un Estado para actuar internacionalmente.
y establecer relaciones con otros países sin interferencia. Eso viene del padre Vitoria, que si son de derecho, pues ustedes lo tienen que dar seguramente en alguna de sus asignaturas. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de soberanía? Pues en el siglo XIX y siglo XX ha evolucionado a través de la soberanía popular o a través de la soberanía nacional. La soberanía popular, el poder reside en cada uno de los ciudadanos. El concepto de pueblo es muy incierto, muy complejo, muy abstracto. Reside en cada uno de los ciudadanos, que es la base de la democracia moderna y que tiene, digamos, su fundamento en Rousseau. Y la soberanía nacional pues sería el poder reside en la nación como un ente abstracto y único, y tendría su fundamento en Sieyès. La evolución conceptual del término es interesante, al principio vinculado al poder absoluto de un monarca, y a partir de la Ilustración evoluciona hacia la soberanía popular o hacia la soberanía nacional, ¿no? Donde la autoridad máxima reside en el concepto de los ciudadanos. Llegamos al siglo XX. En el siglo XX el concepto de soberanía se empieza a adjetivar. Ustedes habrán oído hablar de soberanía alimentaria, ustedes habrán oído hablar de soberanía energética y ustedes hoy van a oír hablar de soberanía digital. Estas adjetivizaciones son alternativas políticas. La cuestión es si se puede aplicar el concepto de soberanía a la soberanía digital, que es de lo que vamos a hablar nosotros ahora, ¿no? ¿Qué es la soberanía digital? Bueno, se define un poco como la capacidad de los estados, de las empresas, de los individuos, para controlar sus propios activos digitales. Si ustedes van atendiendo a lo que yo estoy diciendo, inmediatamente cuando yo hablo tengan referencias. Sus referencias son Google, sus referencias son, no sé, Apple, sus referencias pueden ser Twitter o X, sus referencias pueden ser, o sea, capacidad de los estados o empresas o individuos por controlar sus propios activos digitales. Sus referencias son sus propias tablets digitales o sus propios ordenadores. Ustedes ya no son dueños de lo que hay ahí. La mayor parte de las cosas que tienen en sus ordenadores están en la nube. Ustedes lo único que son, alquilan esa información. Si quieren tener una información que sea suya, propia, sáquenla en papel y la guardan. Porque cualquier día desaparecerá. Y esto que estoy diciendo no es ninguna tontería. De aquí a 10 o 15 años seguramente las fórmulas que tenemos nosotros de extraer la documentación de determinados terminales ya no exista. Igual que ahora ya no existen los floppy, ni existen los disquetes, ni muchos ordenadores traen ya ranuras para el pendrive, porque todo está en la nube, ¿no? O sea que somos independientes de esto, o sea, podemos garantizar nuestra autonomía tecnológica, podemos garantizar nuestra seguridad. Google lo sabe todo de ustedes, de lo que quieren que sepan y de lo que no quieren. Lo sabe absolutamente todo. Y a ustedes les encanta que lo sepa todo, que sepa absolutamente hasta qué talla usan, de todo. Se puede decir ahí que son autónomos, pueden proteger sus datos ante actores externos o extranjeros. Bueno, esto sería la soberanía digital. Soberanía digital es un concepto paraguas, es un concepto que alude a la capacidad que puede tener un actor político, cada uno de ustedes,
para gobernar su entorno digital conforme a sus leyes e intereses. Eso va a incluir jurisdicción sobre entorno digital, jurisdicción sobre datos, adaptación a la infraestructura, capacidad tecnológica. O sea, habría que hacer referencia pues, a las nubes soberanas, a la regulación, a la infraestructura, a la autodeterminación tecnológica, etcétera, etcétera. Para que vean las dificultades que hay con esto y la poca claridad que hay en el panorama, yo para terminar les voy a poner un ejemplo. Si tenemos que hacer referencia a cosas que las leemos en los periódicos, en las tablets digitales o en donde ustedes quieran leerlo, y que desde nuestra posición es un poco incomprensible el problema que tenemos. Ha habido, ustedes saben, una gran polémica sobre la adjudicación por parte del Gobierno de España a Huawei de la gestión, almacenamiento de datos del sistema SITEL. Este sistema es bastante sensible porque son las escuchas telefónicas judiciales. Y todos los equipos de almacenamiento de información para la Policía Nacional. Esto nos puede resultar muy sorprendente que el contrato se lo haya llevado una empresa extranjera, China, además. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una empresa como Telefónica, que es líder en tecnología, que es de capital español, que tiene participación del Gobierno de España, con más de un 10%, y que es capaz de gestionar datos, que tiene capacidad tecnológica, que a través de su unidad telefónica Tech tiene una tecnología avanzada para la gestión de almacenamiento de esos datos, de Big Data o de inteligencia artificial, y que cuenta con infraestructuras propias y alianzas estratégicas que ofrece soluciones integrales a gobiernos y a empresas. Digamos, la empresa telefónica tiene muchísimos contratos con el Gobierno de España, ¿no? Tiene un contrato de 12 millones para la nube pública del Equipo Nacional de Datos de Salud. Tiene un contrato de ciberseguridad con la Presidencia de la Unión Europea, con un contrato de 14 millones. Tiene un macrocontrato en telecomunicaciones con la Administración General del Estado. Y entonces no comprendemos esta dualidad o este problema, porque sabe que esto ha sido un problema para Europa y para Estados Unidos. Además, no comprendemos el problema cuando en septiembre de 2025 el Ministerio para la Transformación Digital canceló un contrato de fibra óptica de 10 millones con Telefónica, atiendan, al detectar que Telefónica incluía equipamientos de Huawei. Entonces ya verdaderamente uno no entiende nada. O sea, la complejidad de lo que estamos tratando hoy aquí genera incertidumbre a los que estamos aquí en esta mesa y también les tiene que generar bastante más incertidumbre a ustedes que están ahí fuera, ¿no? O sea que el problema de la soberanía es muy complejo porque las capacidades que tenemos, no solamente los ciudadanos individuales, sino los estados nacionales, para ser independientes con respecto a estas grandes empresas transnacionales, pues las capacidades son mínimas. Dicho de otra manera, hemos perdido la batalla ya,
Y por eso ahora estamos trabajando sobre estos conceptos. Llegamos tarde. Eso no significa que no podamos llegar, pero llegamos tarde. Porque si fuéramos soberanos digitales, no tendríamos que estar empezando con todos estos principios, ¿no? Entonces habríamos crecido a la vez que esa tecnología o esas grandes empresas multinacionales, ¿no? El hecho de que las grandes empresas nos hayan superado ha hecho que los estados, sobre todo la Unión Europea, los modelos chinos y de Estados Unidos son diferentes del que quiere proponer la Unión Europea, ha hecho que nos pongamos a trabajar no tanto como soberanos, sino cómo limitar esa falta de control que hay en esas empresas multinacionales. Mientras menos control haya, más opacidad y mejor les va a ellas, ¿no? Entonces, mi intervención la dejo ahí y ahora después tendremos tiempo de seguir con ella. Así que, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Román. Antes de nada, estoy muy contenta de estar aquí hoy con vosotros. Voy a intentar hacer una intervención amena. Os haré un par de preguntas porque quiero apelar un poco a vuestras intuiciones, a ver qué me decís. Esto no es ni para nota ni nada, o sea que no os preocupéis, os podéis equivocar. Vale, pues muchísimas gracias a Marta, a los organizadores, muchísimas gracias al profesor Torres, muchísimas gracias a la Universidad de Córdoba por organizar esta jornada. Es un gusto estar aquí. Y bueno, por recordar también a una de las personas que nos inspira también y nos da muchos recursos para pensar sobre estos temas, a Daniel Innerarity, querría decir que en mi caso, tampoco, como diría él, tampoco soy perfecta, soy filósofa. Entonces, también os plantearé más dudas que respuestas. Bueno, sabéis que la duda cartesiana es uno de los recursos que utilizamos en filosofía para, como decía el profesor Román, para generar, para fomentar esa reflexividad, esa autocrítica. Así que, bueno, será una de las cosas que haga en mi intervención. Y a raíz de esto, quería también trasladaros una reflexión importante. Es verdad que la duda cartesiana es este recurso que tenemos para cuestionarnos verdades que creíamos inamovibles o verdades que nos servían para dar respuesta o para entender, para poder interpretar una realidad, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Román en que esas verdades que creíamos aprendidas puede que ahora nos limiten nuestro análisis de esa vida digital que tenemos ahora, de esa parte de vida analógica y vida digital. Por lo tanto, parte de la reflexión que creo que deberíamos hacer de la realidad que estamos viviendo, aunque Marx diría que la realidad, aparte de interpretarla, hay que cambiarla, pero ahora nos quedaremos en la parte de la interpretación. Entonces necesitamos tener esos espacios de reflexividad y necesitamos herramientas para entender cuáles son las preguntas importantes, qué preguntas nos tenemos que hacer. Entonces, quería en este punto, para acabar este pequeño prólogo, quería contaros que hay un filósofo anglosajón, un filósofo estadounidense que se dedica a estudiar estos temas de ética de la inteligencia artificial y de sistemas de tecnologías disruptivas, que es Mark Zuckerberg, y de acuerdo con esta apelación a la reflexividad, para fomentar esa autodeterminación, ese autogobierno, él nos dice que el uso de estas tecnologías disruptivas, el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, por varias razones, entre ellas las noticias falsas o la dispersión masiva de distintas noticias y distinta información que muchas veces no es veraz, que es falsa,
tiene un efecto en nosotros y muchas veces es un efecto inconsciente, y esto es uno de los puntos más problemáticos, por el cual va erosionando nuestra capacidad de distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y cuando nosotros mismos no somos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso, cuando incluso podemos decir que perdemos esta capacidad, por una parte, esto nos impide o nos hace mucho más complicado generar esos espacios de reflexividad, apelar a esta duda cartesiana, generar esta autocrítica, esta reflexión, y por otra parte, lo que genera es que tengamos una desconfianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades epistémicas. Y si dudamos de nuestra capacidad epistémica, ¿qué criterio tenemos para determinar qué es, por ejemplo, nuestros intereses? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué no nos conviene? Y esto, en último término, hace mucho más complicada ejercer nuestra soberanía, autodeterminarnos, entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Por lo tanto, esta consecuencia del uso de estas tecnologías que utilizan la neurociencia, como decían en el panel anterior, para, de hecho, manipular o ejercer esa autoritas, porque no tienen autoridad, no nadie les ha escogido, pero sí ejercen esa autoritas de facto, tiene la consecuencia, el resultado de hacernos dudar de nuestras propias capacidades, lo cual todavía nos pone más barreras para generar esa duda cartesiana, para generar esa reflexividad, para generar esos espacios en los cuales decidimos qué queremos, qué no queremos, qué es verdadero, qué es falso. Por lo tanto, bueno, simplemente esta reflexión. Vale, entonces, lo que quiero hacer en la intervención será dar 3 pinceladas sobre, creo que 3 temas importantes, 3 ideas que creo que deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de soberanía digital. Entonces, el primero de ellos, como seguramente varios de vosotros ya habréis llegado a esta conclusión, es que cuando hablamos de soberanía digital estamos hablando de una paradoja. Estamos hablando un poco de algo que parece ser contradictorio de facto, ¿no? Entendemos que la soberanía, como se entendía en la Edad Moderna, como se entendía antes de, por ejemplo, si pensamos en términos económicos, la hiperglobalización, era una soberanía que estaba más o menos restringida, los términos de la soberanía eran claros y, por ejemplo, en filosofía política, el modelo, cómo comienza la soberanía, es con Thomas Hobbes, ¿no? Nos explica cómo la soberanía es ese paso del estado natural al estado social. Entonces, ¿cómo comienza la soberanía dentro de esta edad moderna? Bueno, pues, o premoderna. Comienza con una delegación. Entonces, los individuos, por definición, somos o deberíamos ser, al menos en un mundo ideal, ¿no? Cuando nacemos, deberíamos de poder desarrollarnos de forma en la cual nos autodeterminamos, cada uno llega a ser o se autodetermina de la manera en la que lo considera pertinente y, por lo tanto, somos capaces de tomar decisiones, somos capaces de ejercer nuestro libre albedrío, somos ciudadanos libres, porque parte de esa autodeterminación está fundamentada en que podamos tomar decisiones libremente. No obstante, sabemos que en el estado de la naturaleza, en un estado preinstitucional, y ahora os hablaré de la importancia de la mediación que ejercen las instituciones y el impacto que tiene o el papel que esto conlleva cuando hablamos de soberanía y luego de soberanía digital, sabemos que nosotros nacemos bueno, ahora ya no, pero en estado podemos pensar, ¿no? Hacer experimentos mentales como hacemos en filosofía y podemos pensar en el individuo preinstitucional, en un individuo que nace en el estado de naturaleza y que decide delegar parte de esa autodeterminación, parte de ese autogobierno, parte de esa soberanía individual en instituciones, en el Estado. ¿Por qué? Porque, por varias razones. Una de ellas es porque, en principio, si todo funcionara de manera ideal,
cuando delegamos ese autogobierno, cuando delegamos esa soberanía individual en instituciones, esa delegación conlleva una mejora de la calidad de vida, conlleva una mejora del bienestar, conlleva poder tener servicios accesibles, porque sabemos que el estado social es superior en cuanto a esos marcadores de bienestar al estado de naturaleza. No obstante, pensad que cuando hablamos de soberanía individual, hablamos de delegación. Entonces, dentro de una democracia, sabemos que podemos definir democracia al menos de dos maneras. Podemos definir democracia como un autogobierno, como lo definiría Daniel, pero también podemos definir democracia como un proceso de toma de decisiones. Ya que estamos en la cátedra de esta cátedra UNESCO de mediación, podemos entender democracia como ese proceso de toma de decisiones que parte de una diversidad que puede ser más o menos intrínseca a la sociedad para llegar a consensos más o menos imperfectos, ¿vale? Entonces, vemos que en cualquiera de los casos, cuando hablamos de democracia como un sistema de autogobierno, vemos que existe, que esa forma de ejercer la soberanía, el autogobierno, conlleva una delegación de nuestro poder soberano sobre nosotros mismos, pero también conlleva una delegación procedimental. Por lo tanto, vemos que si entendemos democracia como proceso de toma de decisiones, vemos que estamos delegando en otras personas que pueden ser tanto expertos para tomar decisiones sobre cuestiones para las cuales necesitamos un conocimiento profundo, como personas que representan nuestros intereses, ¿no? Como representantes. Entonces, vemos que en el caso del mundo digital, cuando hablamos de soberanía digital, tenemos como mínimo que pensar en estos dos términos. Por una parte, estamos ejerciendo, entendemos soberanía como ese gobierno de una herramienta, porque al final la inteligencia artificial lo que quiere ser es una herramienta y en el mejor de los casos para que nuestra vida sea mejor, ¿no? O sea, el argumento de la inteligencia artificial es que cuando la utilizamos para diversas acciones, lo hacemos porque, como decía Marta, es más eficiente, porque es un recurso que nos permite hacer más cosas de mejor manera en menos tiempo. O sea, entendemos que es una herramienta la inteligencia artificial. No obstante, las herramientas tienen esta doble característica en que una herramienta está diseñada de una manera que condiciona su uso. Entonces, no es solo que una herramienta sea algo para que nos lleve a un resultado, sino que además vemos que, como están diseñadas, condiciona el tipo de uso que nosotros le damos. Vale, entonces, vuelvo. Cuando hablamos de soberanía, por tanto, estamos hablando de procesos de toma de decisiones, pero estamos hablando también de delegación. Entonces, en el caso de las tecnologías, como decía el panel anterior, claro, lo mínimo que podemos decir, lo que no es muy problemático decir es que no hay, las fronteras o adquieren otro carácter. Las fronteras no adquieren ese carácter legal que les damos cuando estudiamos derecho, sino que, bueno, menos en internacional privado o público, pero sino que las fronteras son mucho más porosas. Vemos que las fronteras, cuando hablamos de soberanía digital, no suponen un obstáculo, no suponen esos límites, no trazan esos límites a los que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, en filosofía y también en políticas hablamos de nacionalismo metodológico. Muchas veces utilizábamos el ámbito nacional, el ámbito doméstico, el ámbito local para entender cuando una democracia funcionaba bien. Entendemos cuando una democracia es legítima, cuando unas instituciones tienen legitimidad democrática. Y por lo tanto vemos que esos conceptos, ese nacionalismo metodológico que utilizábamos como al principio, que utilizábamos como base para nuestras investigaciones, ya no es tal, y mucho menos en este caso. Entonces, ¿qué ha pasado? Vemos que uno de los problemas a los que este desdibujamiento de las fronteras nos lleva es que, ¿cómo vamos a hablar de legitimidad democrática
de unas instituciones que, por un lado, pretenden gobernar, seguir ejerciendo esa autoridad que no es sino una delegación del poder individual. ¿Cómo vamos a seguir hablando de legitimidad democrática de esas instituciones que nos gobiernan cuando esas instituciones son insuficientes para gobernar las herramientas que estamos utilizando para, como decía en el panel anterior, para construir nuestra vida política, para construir nuestra cultura política, para ejercer política? Porque, como se ha comentado antes también, no ejercemos política solamente con el voto. Ejercemos política y, sobre todo, si apelamos al marco habermasiano de deliberación democrática y de participación, ejercemos política cuando deliberamos, cuando discutimos. Puede ser una deliberación formal en instituciones o puede ser una deliberación informal, como quizá podemos hacer hoy también, ¿no? Entonces, vemos que uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de soberanía y también cuando hablamos de democracia, que por ende es la materialización de esa delegación en autogobierno y en un procedimiento de toma de decisiones, ¿cómo vamos a seguir manteniendo esa legitimidad democrática de unas instituciones que son incapaces de gobernar sobre algo que les sobrepasa? Eso es uno de los primeros retos que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos de entender la gobernanza de esas herramientas, de esas herramientas tecnológicas cuando están por encima, cuando sobrepasan ese nacionalismo metodológico, cuando sobrepasan esa metodología que antes nos ayudaba a entender cuándo una institución era legítima o cuándo una institución no era legítima? Entonces, sabemos que tenemos, no obstante, tenemos esa posibilidad de aspirar a gobernar las tecnologías. Y, de hecho, podemos entender también que esa aspiración a gobernar las tecnologías está intrínseca dentro de ese paradigma de soberanía. No obstante, nos encontramos con esos problemas, con esos obstáculos de los que os hablaba ahora sobre legitimidad democrática. Entonces, por otra parte, vemos que cómo gobernar esas tecnologías, como mínimo, tiene el problema del control. ¿Qué control debemos ejercer para poder gobernar esas tecnologías? Debemos controlar las empresas que están produciendo, que están desarrollando estas tecnologías. ¿Cómo podemos ejercer ese control? ¿Qué significa, por ejemplo, ejercer un control democrático de esas tecnologías? Entonces, una de las respuestas y una de las líneas de investigación que se desarrollan a este respecto es el control de los sesgos. Sabemos que una de las características de estas tecnologías es que tienen embebidos sesgos, que son sesgos sociales, que son sesgos que lo que hacen es reflejan los sesgos sociales que tenemos. Ahora sabemos también que además hay unos sesgos que se llaman tecnológicos, que son sesgos prejuicios que las tecnologías desarrollan de manera arbitraria. Por ejemplo, de acuerdo con un experimento, una de las cosas que se concluyó, el resultado fue que vieron que había un algoritmo que discriminaba a las personas que habían nacido los martes. Entonces, daba prioridad, por ejemplo, a los discursos de personas que habían nacido los martes. Entonces, vemos que una de las paradojas que nos encontramos en este desarrollo de los algoritmos y de los sesgos que tienen embebidos es que reflejan sesgos sociales, reflejan sesgos nuestros sesgos individuales, pero también se crean nuevos sesgos, porque a la hora de identificar los patrones y a la hora de prever cuál va a ser el resultado, pues terminan priorizando esa información. Entonces hubo este algoritmo que discriminaba y ponía primero a las personas que habían nacido los martes. Entonces, respecto de los sesgos,
os quería preguntar, hay algunas, porque hay algunas, dentro de la literatura, nos encontramos con algunas visiones que nos dicen que muchas veces los algoritmos nos ayudan a tener menos sesgos. Entonces os quería hacer una pregunta. Imaginaos que tenéis un juicio, ¿no? Os llevan delante de una jueza, entonces, y vosotros pensad que vosotros sois culpables. Vale, entonces, quiero que levantéis la mano los que... Hay dos opciones. Os puede juzgar una jueza que sea una inteligencia artificial o una jueza que sea una persona. Quiero que levantéis la mano los que pensad que sois culpables. Los que queráis que quien os juzgue sea una persona. ¿Vale? Una amplia mayoría. ¿Hay alguien que quiera que le juzgue una inteligencia artificial? Vale. Y ahora quiero que me digáis una razón por la que queréis que os juzgue una persona. Sí, con el micrófono. O bueno, o si queréis gritar, bueno. Apela a las emociones, vale. Vale, ¿otra idea? ¿Por qué queréis a una persona? ¿La creéis más justa? Más empática puede ser. Vale. ¿Y creéis que es bueno que sea empática para un juicio? Si eres culpable, sobre todo si eres culpable. Vale, vale, eso es. Sí, yo creo... Sí. Entre dos... Vale. Vale, vale. Sí. Vale, una persona puede ser razonable dentro, como saliéndose de la lógica, ¿no? Se puede contradecir y una máquina no se va a salir de la lógica nunca. Vale, vale. Vale, ¿qué más? Vale, y ahora quiero saber razones por las que queréis que os juzgue una inteligencia artificial. Está claro, ¿no? La clase judicial que tenemos, como te toque el juez peinado, vas dado, vamos. La clase judicial española está, sí que tiene sesgo a la derecha, vamos. Vale, por los sesgos. Han sacado unas becas para que se pueda presentar gente con menos recursos y pueda optar a la carrera judicial. Sí, sí, sí. Vale, vale, entonces su argumento es que una inteligencia artificial tendría menos sesgos que una inteligencia humana. Uy, bueno, una jueza humana. Vale, vale, teniendo en cuenta la... vale, vale, más otro motivo. Vale, vale, que es imparcial. Vale. ¿Alguien más? ¿Algún otro motivo? Vale, entonces, muy bien. Entonces tenemos, cuando hablamos de justicia e inteligencia artificial, vemos que tenemos estos dos tipos de respuestas. Vemos que tenemos unas respuestas que entendemos que la diferencia es que hay características humanas que no son parte de que la inteligencia artificial no reproduce, que no serán, que son contrarias incluso de la naturaleza humana, si es que podemos hablar de eso, o de la condición humana, que diría Hannah Arendt, que son contrarias casi a las de la lógica mecanicista, ¿no?, de una máquina. Y luego es verdad que hay algunos autores que nos dicen que una inteligencia artificial es la virtud que puede tener, que no tendrá o que no será tan habitual en una persona humana, es que carece de, o sea, si no tiene empatía, ¿no?, pues puede ser que ese mecanicismo a la vez tenga la virtud de no estar sesgado. Pues lo que nos dicen los experimentos de los ingenieros computacionales y cuando hacemos experimentos con ellos es un poco lo contrario. Los experimentos nos dicen que si hay una característica
que tiene la inteligencia artificial es que reproduce los sesgos. Entonces, una jueza que sea una inteligencia artificial, es verdad que muy probablemente, al menos las que tenemos atendiendo la tecnología que tenemos ahora, es muy probablemente no sea empática, pero sí tendrá sesgos, no será neutral, porque la tecnología no es neutral, porque la tecnología no viene de la matemática, las ecuaciones, los algoritmos neperianos, los que sean, y se transforman en una máquina. No, es un proceso en el cual los humanos están mediando ese proceso en casi todas las etapas. Y por lo tanto, ese entrenamiento que necesitan las inteligencias artificiales con los datos, ese entrenamiento será el que les dé la información que ellas luego, mediante la que ellas se pueden formar. Y los sesgos embebidos en esos datos, que son sesgos humanos, serán los sesgos que vayan a reproducir esas inteligencias artificiales. Por lo tanto, no sé si lo habéis seguido, pero por ejemplo en las noticias nos encontramos con muchos casos en los cuales se ha utilizado la inteligencia artificial y distintos algoritmos. Por ejemplo, en procesos de contratación hubo un escándalo en Amazon hace varios años, porque Amazon lleva utilizando esto para procesos de contratación desde hace mucho tiempo, 10 años, quizá un poco menos. Y entonces nos encontramos que resultó que esa inteligencia artificial, como tenía sesgos, priorizaba a la contratación de personas de sexo masculino, blancas o blancos, y con un determinado background, con unas determinadas características. Entonces vemos que toda esa reproducción de los sesgos es una de las características que ahora mismo, cuando hablamos de control, de qué debemos controlar, cómo controlamos, para qué, para volver a ser soberanos, para volver a ser capaces de gestionar esta herramienta, para que no sea la herramienta la que, bueno, esto es un poco populista, pero la que nos gestiona a nosotros, sino que nosotros tomemos la sartén por el mango, ¿no? Que podamos gobernar. Entonces, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, de los más relevantes, son estos sesgos embebidos. Entonces, tú cuando hablas con un ingeniero, muchas veces te dicen, bueno, pero es que la tecnología es así, yo la he diseñado así, el problema no es cómo está diseñada, sino el uso. Sabemos, además hay muchos estudios de sociología sobre sociología tecnológica que así nos lo dicen, que cada vez que introducimos un tipo de tecnología, su diseño es el que va a condicionar su uso. Claro, si algo es absolutamente intuitivo y te dice y es más rápido y funciona bien, lo vas a utilizar de acuerdo con cómo ha sido diseñado. Y esto también es el tema de incentivos del que hablábamos antes. Entonces, vemos que el diseño de las tecnologías condicionará su uso y además sabemos que las tecnologías están diseñadas de acuerdo con la neurociencia. Las tecnologías están diseñadas sabiendo o más o menos previendo cuál va a ser nuestro comportamiento. Entonces vemos que otro de los elementos más importantes cuando hablamos de control, aparte de los sesgos, es el diseño. ¿Cómo debe ser el diseño tecnológico? Entonces, esto me lleva... bueno, es que creo que ya he hablado demasiado. Creo... Vale, si os parece, creo que simplemente querría acabar también con el problema de, o sea, sabemos que ahora mismo tenemos, de acuerdo con esta voluntad de control, sabemos que se da la paradoja por la que muchas administraciones públicas comienzan a utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sabemos que la administración pública está colapsada. No solamente en el Estado español, también está colapsada en otros países. Entonces, claro, si tú le ofreces este tipo de herramientas a instituciones que habitualmente tienen problemas de funcionamiento, entonces vemos que ese colapso se puede mejorar. O sea, podemos utilizar la inteligencia artificial en la administración pública. ¿Qué pasa? Que si no somos capaces de gobernar la inteligencia artificial para poder utilizarlo en la administración pública, serán los desarrolladores de la inteligencia artificial los que acaben gobernando esa administración pública. ¿Por qué? Porque, como se decía antes, crearán una dependencia
Entonces, los desarrolladores que utilizan, o sea, que los desarrolladores de esos sistemas de inteligencia artificial crean una dependencia a la administración pública para que siga utilizando sus sistemas, y que además son sistemas que, como hemos dicho, ahora ya seguimos repitiendo, no son sistemas democráticos, no los hemos desarrollado en pro del bien común. Los valores que subyacen a estos sistemas, porque hemos dicho que no son neutrales, no son valores que hayamos decidido entre todos, como cuando hablamos de la Constitución. Aunque, bueno, también es imperfecta, pero bueno, al menos se votó en su día. Igual hay que volver a votar. Bueno, entonces vemos que esas herramientas que no son neutrales, a las cuales subyacen unos valores, se están utilizando para tomar decisiones públicas, para tomar decisiones de la administración pública. Y si miráis las noticias, por ejemplo, en Holanda, hace unos años hubo un escándalo porque se utilizó una inteligencia artificial para detectar posibles defraudadores de becas de guardería. Entonces, hay personas dentro de Holanda que dicen, bueno, yo tengo, no sé, 3 hijos pequeños, necesito una beca de guardería porque tengo que conciliar. Entonces, antes era una persona humana la que tomaba esa decisión de quiénes tenían esas becas de guardería. Bueno, se establecen unos criterios más o menos neutrales, vale, lo que sea. Entonces, era una persona la que tomaba esa decisión de tú sí, tú no, vas a obtener la beca de guardería. Tu vida va a cambiar, porque si no eres capaz de conciliar, no vas a poder trabajar. Quiero decir, el impacto de todo esto es muy importante. Se condiciona nuestra vida de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, nosotros hemos delegado nuestra soberanía, hemos delegado ese autogobierno. Entonces, cuando los algoritmos cuyos valores desconocemos y cuyos valores no hemos decidido entran a formar parte de la administración pública, se condiciona nuestra vida. Y lo que pasó en Holanda fue que fue una inteligencia artificial la que decidió qué personas era más probable, tenían más probabilidad, porque funcionan por estadística, tenían más probabilidad de ser defraudadores. Y entonces se vio que ese algoritmo que se utilizaba por el gobierno holandés resulta que era racista. Entonces, a las personas que no tenían apellidos holandeses, predecía que iban a ser defraudadores de las becas de guardería y no pudieron obtener esas becas de guardería. Y eso fue un gran escándalo. Claro, ¿qué pasó? Bueno, que de hecho el gobierno holandés tuvo que pedir perdón por esas malas prácticas. Entonces, una de las lecciones que vemos aquí, y que es una cosa que pasa mucho también en la administración pública, en esos procesos de toma de decisiones, es que imaginaros que sois vosotros la funcionaria, el funcionario que tiene que decidir si alguien va a obtener la beca de comedor o alguien es probable que defraude y que no necesite esa beca de comedor. Claro, si tenéis una inteligencia artificial al lado que os dice, sí, esta persona va a ser defraudadora, ¿vosotros le lleváis la contraria o le decís que sí? Levantad la mano los que le llevarían la contraria. O se atreven a llevar la contraria. Los que asumiríais el resultado que os dé esa inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, lo que se encontraban era una situación muy complicada en la cual, si tú le llevas la contraria, como tú como servidor público, ¿no? Le llevas la contraria a la inteligencia artificial y te equivocas, tú eres el responsable de eso. Entonces, mientras que si no le llevas la inteligencia artificial pero se equivoca, ¿quién es responsable entonces de esa decisión? Por lo tanto, tú como servidor público lo que quieres es no asumir la responsabilidad de una equivocación y por lo tanto tienes incentivos mucho mayores para asumir cualquier resultado que te dé esa inteligencia artificial que no asumir tu responsabilidad cuando le lleves la contraria. Entonces vemos que el uso, la integración de estas herramientas en la administración pública nos generan, por una parte, esos problemas de soberanía y por otra parte, esos problemas de qué valores se reproducen en la administración pública, si van o no de acuerdo con cuáles son los valores sociales que tiene esa sociedad y el bien común, y por otra parte, ese diseño y esa integración tiene unas consecuencias en el sistema de incentivos que tú les das a la administración pública para utilizar de una manera u otra a esas tecnologías.
Entonces, bueno, eso es una materialización, una vez más, de ese problema de dependencia de estas tecnologías que en ningún caso son neutrales. Entonces, me he pasado muchísimo, lo siento muchísimo. Interesante. Pues, bueno, los problemas que está planteando con el tema de la soberanía digital son justamente los que están en línea. Es decir, parece que hay un concepto, y es que los gobiernos han perdido el control del dominio cibernético. No lo tienen. Google, OpenAI, Yahoo, Apple, o sea, al perder el dominio, al perder el control sobre los dominios, ahora mismo lo que estamos es explorando cuáles son los propios límites de la soberanía, que tienen sus problemas, ¿no? Si es que los tienen. O sea, si es que se puede hablar de soberanía en un dominio digital. Dicho de otra manera, el espacio cibernético es muy singular. Antes preguntaba al profesor Torres cómo haríamos una revolución en el espacio virtual, ¿no? Es decir, el espacio cibernético es un entorno singular, no es nacional, es más bien transnacional. Y está obligando a los países o está obligando a los estados a ajustar su comportamiento en un espacio que es ajeno a los espacios tradicionales. Nosotros nos movemos bien con la tierra, con el mar, con el espacio y con los límites de una frontera, el país. Pero no nos movemos bien en un espacio novedoso como es el espacio cibernético. Los gobiernos dan la sensación de que ya han llegado tarde. Y a ese nuevo ciberespacio, ¿no? Y que es un ciberespacio que ya ha sido colonizado, ¿no? Legítima o ilegítimamente. Y además ha sido colonizado por autoridades que no responden ante estructuras normalizadas de justicia o de poder que son normalmente nacionales, ¿no? O sea, el ciberespacio está muy por encima de todos estos gobiernos, que no tienen hasta ahora el poder de limitarlo o el poder de regularlo. Es verdad que el tema de soberanía digital tiene muchísimas aristas y no sabemos hasta qué punto se puede aplicar a ese ciberespacio, ¿no? Como tengo aquí a una especialista, pues ampliaría yo por esa línea, o sea, la tensión que siempre existe entre dos conceptos, entre el concepto de interdependencia y el concepto de soberanía. Pues se puede ser soberano hoy en una red global en donde todo es interdependiente. ¿Cómo podemos resolver esas cuestiones? Entonces, te doy trabajo y a ver si... Vale, muchísimas gracias, Ramón. Bueno, pues la Unión Europea lo ha intentado. O sea, como sabéis, claro, o sea, de hecho, cuando hablamos de interdependencias y cuando, o sea, bueno, yo no tengo una respuesta, pero os puedo dar pinceladas de herramientas también para que vosotros penséis en una posible respuesta o lo podáis cuestionar. Entonces, claro, o sea, no, tampoco es una cuestión 100% novedosa. O sea, sabemos que esas interdependencias, bueno, ya esa cuestión de la interdependencia y la soberanía ya es una cuestión que tiene varios años de historia, ¿no? O sea, lo primero en que podemos pensar, ¿qué es? El comercio.
O sea, el comercio internacional. Llevamos comerciando internacional desde la ruta de la seda, desde el principio de la historia, cuando las instituciones eran mucho más débiles, cuando las instituciones no mediaban tanto esa soberanía, ¿no? En entornos preinstitucionales. Y, por tanto, sabemos que esas interdependencias de las que estamos hablando ahora, también pensando en, como se ha dicho en el panel anterior, en todo el componente económico que tienen estas tecnologías. O sea, cuando hablamos de estas tecnologías tenemos que hablar, estamos pensando, sí, en control, ¿vale? Estamos pensando en cómo ejercer un control democrático, ¿no? Que es lo que queremos en último término, que ponga en boga esos valores, pero también estamos pensando en el sistema económico. O sea, todo esto, o sea, y ese sistema de incentivos, ese diseño, está embebido en un sistema económico muy importante. Entonces, pensad también que cuando hablamos de interdependencia podemos hablar de globalización económica. O sea, nosotros, y eso que ahora ha habido una desaceleración de la globalización económica, de acuerdo, pero aún así, cuando hablamos de interdependencia también económica, hablamos de comercio internacional. Y además, nosotros estamos en el paraguas, con el paraguas de la Unión Europea. ¿Y qué es la Unión Europea sino esa delegación de soberanía de los Estados miembros hacia instituciones europeas? Entonces, por una parte, ya tenemos tejidos, esas relaciones internacionales. O sea, esa delegación de soberanía no es solamente de nuestra soberanía como individuos. El Estado también ha delegado su soberanía cuando ratifica convenios internacionales, cuando ratifica reglamentos europeos, cuando ratifica o cuando se suma al Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Vale? Entonces, eso también es una delegación de soberanía, porque sabéis que, de acuerdo con la jerarquía legal, la primera ley son los reglamentos, después están los convenios y después está la ley interna. Entonces sabemos que en nuestro sistema legal refleja esa cesión de soberanía, esa delegación de soberanía. Entonces, en esto traducido, o sea, en el caso de la inteligencia artificial, ¿qué ha pasado? Bueno, o sea, ya conocéis la regulación que hay sobre la inteligencia artificial. ¿Os suena? Sí. ¿Alguno? Sí. No. A ver. El acto de inteligencia artificial. O sea, tenemos, en la Unión Europea ha sido pionera en al menos generar este marco regulatorio, esta AI Act, el acto de la inteligencia artificial, de forma que al menos el uso territorial de esos sistemas se pueda regular. Y entonces, ¿cuál es el criterio que ha utilizado la Unión Europea? Dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es regular estos sistemas en función del riesgo que suponen. ¿Vale? El riesgo para las sociedades, pero el riesgo también para los usuarios. Pero ¿qué pasa? Que esto como mínimo, de acuerdo con, o sea, incluso dentro de este marco de delegación de soberanía, de este marco de interdependencias económicas y legislativas, ¿no? Que tenemos en la Unión Europea, que en realidad en la Unión Europea todo comenzó con la Comunidad Económica Europea, todo comenzó con ese intercambio de mercado, ¿no? De libre mercado de bienes y de personas, y luego el libre movimiento de personas. Bueno, pues sabemos que lo que intenta la Unión Europea es decir, al menos necesito ejercer mi soberanía como gobernando, regulando lo que territorialmente pase dentro de las fronteras europeas. Por lo tanto, los usos de estos nuevos sistemas se verán regulados de esta manera. ¿Qué pasa? Que lo que no puede regular es cómo se diseñan esos sistemas. Lo que no, porque eso es extraterritorial, está fuera de tus fronteras. Lo que no vas a regular son los datos que se han utilizado fuera de tus fronteras para entrenar a esas herramientas. Lo que no puedes regular es cómo se utiliza la neurociencia para diseñar esas tecnologías que en última instancia, como se hablaba en el panel anterior, ejercen una modificación de nuestro comportamiento o modulan nuestro comportamiento de alguna manera. Entonces, todo esto no lo puede regular. Pero, ¿qué dijo la Unión Europea? Bueno, pues lo que vamos a intentar, a pesar de que tengamos estas fronteras, esta territorialidad impuesta, porque la legislación, al menos ahora, es territorial, hay una cláusula de extraterritorialidad en este acto de la Unión Europea que dice que al menos se podrá
se podrá regular algunas de las actividades de esos proveedores de inteligencia artificial de los sistemas que utilizamos en Europa. Entonces, hay algunas de las actividades que estos proveedores que tienen sede fuera de Europa realizan que sí pueden estar sometidas a ese control, como os podéis imaginar, de acuerdo con los proveedores cuyas sedes están fuera de Europa, van a intentar saltarse y que no les regulen desde Europa. ¿Por qué? Y además pueden tener, y pensando en soberanía, pueden tener un argumento y decir, ¿quiénes sois vosotros para regular el desarrollo de las tecnologías que yo estoy haciendo fuera de vuestro territorio? O sea, ¿qué legitimidad tenéis para regular? O sea, poniéndome un poco de el abogado del diablo, ¿eh? Yo no me gusta el término de soberanía digital y voy en la misma línea. Lo que no sé es cómo podríamos sustituir ese término de soberanía digital. Es evidente que eso surge en Europa. ¿Por qué surge en Europa? O sea, los chinos no tienen que hablar de soberanía digital porque ellos controlan. En todo caso, pueden hablar de soberanía cibernética. Ellos controlan absolutamente todos los reguladores de Internet en China, ¿no? Y Estados Unidos, de otra manera, pero en el mismo plano que China, también controla esa. Y cuando no la controla, hay un conflicto como el que está habiendo ahora con esa cesión de datos hacia la inteligencia artificial. O sea, es normal que sea Europa la que esté trabajando sobre estos temas porque es el continente que más depende tecnológicamente de las grandes empresas. La crítica académica, por lo que yo he podido entender, tampoco está muy de acuerdo con el término este de soberanía digital, ¿no? Por varias razones. Una, el término soberanía digital tiene una cierta ambigüedad, o dicho de otra manera, una ambigüedad conceptual, un exceso de elasticidad política y estratégica. O sea, dicho, es un concepto tótem, eso de soberanía. Y puede ocurrir que pueda justificar agendas distintas en momentos históricos presentes. O sea, se puede utilizar para una cosa o para la otra. Luego también tiene otro problema y es un riesgo de fragmentación. Si algo tenía bueno esto de Internet era lo de la aldea global. O sea, la soberanía digital puede fragmentar esa red global en redes nacionales o en redes autonómicas o en redes locales. Entonces, al final, pues cada ayuntamiento quiere tener su propia inteligencia artificial y su propia soberanía sobre los datos de ese ayuntamiento, de esa autonomía o de esa nacionalidad o de ese país, ¿no? En tercer lugar, los costes. Esos son costes muy elevados, ¿no? O sea, tratar de replicar infraestructuras como la nube o como la inteligencia artificial a nivel local, pues eso es ineficaz, es ineficiente. No tenemos estructuras para lograrlo, ¿no? Como si la tienen los grandes exportadores de tecnología, como puede ser China o como puede ser Estados Unidos. Y por último, hay un cierto potencial autoritario en todas estas ideas de control o de limitación, que pueden convertirse evidentemente en censura. O sea, bajo la excusa de proteger los datos y se puede dar un exceso de vigilancia sobre los ciudadanos y una cierta censura en los contenidos, ¿no? Yo estoy atrapado, esto me lo he tenido que leer mucho porque no forma parte de mi investigación y me parece que yo estoy atrapado en una cierta ilusión, la ilusión de autonomía. Esa ilusión de autonomía que todos tenemos cuando pensamos que controlamos nuestra vida o que controlamos
las tecnologías que usamos. Alguien puede decir, no, yo es que controlo Instagram, yo te controlo TikTok. Eso es mentira. Pero hay una cierta ilusión, porque tú podrías apagar tu terminal, pero eso es justamente lo que nunca hacemos. O sea, lo normal es que entres en Instagram y se te pase 1 hora y media o 2 horas. Y estás viendo cosas para el olvido, porque nunca recuerdas nada. O sea, son 2 horas perdidas porque no te enseña absolutamente nada. Entonces, todo esto nos puede provocar una ilusión, nos puede dejar una conciencia tranquila, pero el lobo sigue estando ahí. Y son las grandes corporaciones transnacionales, como ha dicho. O sea, ¿hasta qué punto un país, España, puede regular la inteligencia artificial de OpenAI? Podríamos regular una inteligencia artificial que creásemos nosotros, pero ¿eso es factible? Yo creo que no. Tal como están las cosas, yo creo que no. ¿Alternativa al concepto? Pues no sé. ¿Tú tienes alguna? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, que claro, y el concepto de autonomía es un concepto que está implícito en nuestros sistemas liberales, porque bueno, estamos en un sistema liberal. Entonces, bueno, sabemos que por una parte tenemos ese contrato social de acuerdo con el cual podemos distribuir a diferentes tipos de los resultados de nuestra cooperación social, pero por otra parte lo hacemos en pro de, y el Estado, las instituciones se encargan de ello, de fomentar nuestra autonomía. Por lo tanto, si somos incapaces de regular o de ejercer un control razonable o un control deseable de las tecnologías de las cuales somos resultado o las cuales utilizamos para tomar decisiones, entonces estas tecnologías están contribuyendo a ese fomento de la autonomía o son un obstáculo para fomentar nuestra autonomía. Y además lo podemos pensar, como en el esquema en el que estábamos pensando hasta ahora, lo podemos pensar de manera individual, cómo nos afectan de manera individual respecto de nuestra autonomía, si nos hacen más autónomos o más dependientes. Y es verdad que, como decía Ramón, quizá el concepto de autonomía, igual deberíamos de cambiar el concepto de autonomía, o quizás el concepto de autonomía que tenemos como esa autodeterminación, quizás con el uso con la integración de las nuevas tecnologías o de estos algoritmos en todo, quizá tenemos que desarrollar otro concepto de autonomía con el cual podamos explicar esas interdependencias, no lo sé. Tenemos 15 minutos para abrir el turno de preguntas, si te parece. Sí, perfecto. Algunos expertos sugieren cambiar soberanía digital por soberanía responsable. A mí me parece que esto forma parte de un pensamiento Alicia, porque las grandes compañías no son responsables. Todavía no hemos podido conseguir que nos dejen de llamar por teléfono a las 3 de la tarde o un domingo. Y es una cosa que está está regulado por ley, que no lo deberían de hacer, ¿no? Y hay hasta que tenemos que cambiar nuestra manera de coger el teléfono, que menos mal que las generaciones más jóvenes ya no lo cogen, porque teníamos la costumbre esa de decir, sí, dígame, estás perdido. Con el sí ese le acabas de dar autorización a todo lo que venga después. Son trucos, son pequeños trucos en un mundo para el que no estamos preparados, ¿no? Tenemos 15 minutos. Si tienen alguna pregunta, pues se lo agradeceríamos muchísimo. Venga. A ver, ¿se me oye? Sí, ¿no? Que sobre lo que ha dicho del autoritarismo, o sea, quiero decir, dentro de la autonomía de cada país, ¿no veo un poco peligroso que cada país o cada administración, en un hipotético caso de hacer una inteligencia artificial genérica, cada Estado intervenga además
e intervenga además en la intimidad del individuo frente a un interés no público, sino incluso partidista. Por ejemplo, según el cambio de gobierno, además en España que tenemos cierto problema con las designaciones a dedo, ¿no? Si, por ejemplo, se hiciera una agencia estatal de inteligencia artificial o algo así, ¿no cree que sería un poco susceptible de según quién entre, si es de izquierdas o si es de derecha o si es el amigo del político que gobierna en la Comunidad de Madrid o en el gobierno central, y según los intereses de ese partido político que gobierna en ese momento o de ese gobierno, eso quiero decir, que influya en el resto de la sociedad y que coarte la libertad del individuo? Sí. O sea, vamos, España ahora mismo es un país singular. O sea, digamos, la actualidad política está mediada por unos sesgos. Todos tenemos sesgos, ¿eh? O sea, todos. Y el que diga que no los tiene, el que más tiene. O sea, todos tenemos sesgos. O sea, que eso de pensar que la inteligencia artificial no los tiene, pues eso es de simples, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Nadie puede salir de su sesgo cognitivo. O sea, lo que sí podemos hacer es tomar conciencia del sesgo que tenemos e intentar mejorarlo, ¿eh? Pero es verdad que la historia nos dice que eso que usted ha planteado no ha ocurrido nunca. O sea, no hay instituciones neutrales. Digamos, todas son colonizadas. Lo bueno que tiene la democracia es que tiene mecanismos que pueden, si no evitar esas colonizaciones, al menos equilibrarlas. Cuando fallan esos mecanismos, falla la democracia. Eso está claro, ¿no? O sea que la pregunta es muy pertinente. Yo dudo mucho que un control del ente que sea esté libre de esos sesgos. Por eso, evidentemente, los críticos externos tienen que actuar en todas esas entidades, ¿no? Porque si no, digamos, el sesgo político, el sesgo ideológico, se va a sobreponer a cualquier otro sesgo de gestión o cualquier otro sesgo de hacer bien las cosas por el bien público y no hacer bien las cosas por el bien de mi partido, ¿no? O sea, está claro que el servicio público está, digamos, decayendo frente a lo que son los servicios de los intereses de partido, y más en nuestra democracia, que es una partidocracia muy potente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, claro, o sea, yo creo que, si interpreto bien a Daniel, creo que también Daniel nos diría que afortunadamente las instituciones son lo suficientemente fuertes como para aguantar a los gobernantes. Es decir, lo bueno de unas instituciones fuertes, de unas instituciones públicas fuertes, es que van a ser capaces, ahora ya no lo sé en Estados Unidos, porque iba a poner ese ejemplo, de aguantar a Trump a pesar de todos los cambios que haga, y que la democracia pueda seguir viva y que luego venga otro candidato con otras ideas, que dé respuesta a las inquietudes o que dé respuesta a ese momento político del país, pero las instituciones deben de ser lo suficientemente fuertes como para poder aguantar esos vaivenes de los gobernantes. Entonces, cuando pensamos en una inteligencia artificial pública o por ejemplo, tu pregunta, ¿no? Si incluso sería deseable una inteligencia, porque una cosa es una inteligencia artificial pública y otra cosa es cómo debería de ser la integración de esa inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? También ahí vemos qué uso le querríamos dar. Entonces, la idea es que si hacemos una inteligencia artificial pública, tendría lo positivo que tienen las instituciones públicas, que es que tienen la obligación de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ejercen autoridad sobre nosotros. Y nosotros, como súbditos, como ciudadanos, podemos decir, oye,
para ser legítima, tienes que justificar el poder que ejerces sobre mí. ¿Y cómo vas a justificar ese poder? Entonces, esa rendición de cuentas que habitualmente se la pedimos a las instituciones a las cuales estamos sometidos, tenemos que cambiar nuestro comportamiento de acuerdo con ellas, se lo debemos pedir también a una inteligencia artificial pública. Le podemos pedir rendición de cuentas, podemos hacer un seguimiento de cómo ha sido entrenada, con qué datos ha sido entrenada, podemos decir si tiene unos sesgos que no queremos que tenga. Luego también hay limitaciones técnicas de cómo se solucionan los sesgos, o sea, no todo tiene que ver con la parte social. Entonces, bueno, es que podemos exigir mucho más a una inteligencia artificial pública que no a una inteligencia artificial privada que te dirá la empresa. Si no te gusta, no la compres. Pero no tienes ninguna obligación. Pero si la vas a comprar, tienes que seguir los términos que yo te voy a poner. Y tú no me puedes... bueno, tiene que cumplir la ley, ¿no? Por supuesto. Pero claro, eso también depende de cada país. Y eso es el problema de la extraterritorialidad, ¿no? Con el EIA, con el acto de la inteligencia artificial de la UE. Y luego está el uso que cada gobierno le dé a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía antes Marta, bueno, pues resulta que Anthropic tenía con el Pentágono este contrato de 200 millones de euros anual, por el cual había al menos dos condiciones que Anthropic le ponía al Pentágono. Una era que no utilizara su inteligencia artificial, que no utilizara Claude para la vigilancia masiva de su población, ¿no? Que es algo que en China, que hemos estado antes hablando con Ramón, sí que hace ese uso, pero por las características del régimen político chino. Y por otra parte, la otra limitación ética que le ponía Anthropic al Pentágono era, y además no utilices Claude, nuestra inteligencia artificial, para utilizar drones autónomos de los cuales no se puede trazar su responsabilidad en conflictos que actualmente se están llevando a cabo. Y Estados Unidos dijo, no, yo no voy a cumplir estas limitaciones, entonces voy a ver otros proveedores. Entonces, claro, cuando hablamos de si una inteligencia artificial pública es o no deseable, como mínimo miramos primero cómo de fuertes son esas instituciones y segundo, cuál será el uso que se les vaya a dar. Pero pensad que les podemos pedir mucha más rendición de cuentas y les podemos pedir que podemos ser mucho más exigentes con una IA pública, de la cual depende que deberá reflejar como mínimo los valores del contrato social, que no de una IA de un actor privado que no tiene esa responsabilidad de rendición de cuentas. Y sí, si quieres, creo que habías levantado... Que igual que si en teoría una administración pública tiene que rendir cuentas, que bueno, no es siempre, pero o la rinde de aquella manera. A ver, yo pienso sinceramente que el consumidor de una inteligencia privada, o sea, de una IA privada, siempre tiene la posibilidad de elegir. Si tú haces una inteligencia estatal, que no digo que no sea buena, pero al final no tienes posibilidad de elección. O sea, quiero decir, si tú, una empresa privada, Google, ChatGPT o cualquiera, trae su empresa aquí, tú tienes la capacidad de, si no te convence, elegirlo. Si fuera estatal, no tienes ninguna posibilidad. Además, por supuesto, una empresa privada puede influenciarte en tus necesidades o en tu consumo, pero nunca te puede obligar, cosa que sí puede hacer la administración. O sea que, si nos ponemos así, claro, ¿Qué pasa? Ah, no. Que si nos ponemos así, por ejemplo, sería, o sea, Corea del Norte, que no es un país muy democrático que se diga, tiene un internet propio. O sea, y desde ahí influye a toda la población que está totalmente adoctrinada. Entonces, quiero decir, yo prefiero, sinceramente, que el servicio me lo dé una empresa privada que al final se acoge a la ley de oferta y demanda, que me lo haga una administración, hombre, siempre con limitaciones, lógicamente, si no va a ser... Pero yo, sinceramente, lo prefiero así. No sé qué opinan. Intervención aquí, porque ya son... Si es un minuto. 2 minutos nos quedan. Pues 1 minuto voy a usar solamente. Porque la verdad es que en el debate que está surgiendo, si debería de ser una inteligencia artificial pública o debería de ser una inteligencia artificial privada, es que también depende del prisma del de que lo estemos viendo. Desde el prisma de que un gobierno como el de ahora, Trump, esté tratando de cooptar la tecnología,
la cuestión está que la alternativa sería lo público. En un caso como el de Corea o China, en el que es al revés, la alternativa sería el mercado, ¿no? Entonces, en esta tensión que siempre existe entre el Estado y el mercado, pues obviamente es donde hay que hacer una connotación, pero por redirigir el debate a la soberanía digital, y una pregunta muy breve y la respuesta, simplemente a ver qué opináis vosotros. Hasta ahora estábamos pensando en que al menos íbamos a la cabeza, y me refiero a nosotros, Occidente. Sí, Europa. Íbamos a la cabeza en el desarrollo de la tecnología. Con DeepSeek se ha visto que quizás ya estamos perdiendo la carrera, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Porque al fin de cuentas, cuando hablamos de soberanía digital también es hablar de esta carrera. Y bueno, pues simplemente eso, que cómo veis esto, cómo afecta eso y cómo afecta a la democracia. Obviamente es una pregunta muy compleja para responder en un minuto, pero... Sí. Muchas gracias por la pregunta. No, es tan compleja como verdaderamente el modelo que a nosotros nos gusta, evidentemente como occidentales y como europeos, es el modelo europeo. O sea, está claro que el modelo que intenta controlar, que intenta limitar los efectos negativos, no los positivos, los efectos negativos de la inteligencia artificial, pues es un modelo garante de las libertades, ¿no? El problema que hay hoy en día es cuál es el modelo ganador, que no parece que sea el europeo. O sea, ese es el gran dilema de Europa. O sea, el gran dilema de Europa es que nuestro modelo, la democracia liberal, en el que todos estamos, no creo que aquí en la sala haya nadie que esté suspirando por Corea del Norte, este modelo no es el modelo que está ganando. Hay dos grandes modelos de éxito ahora mismo, que es el modelo chino y el modelo ruso-indio. Y son dos modelos que no son democráticos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace nuestro modelo para poder equilibrar eso? Ese es el gran dilema. Porque nosotros estamos seguros de que ese modelo es el mejor, pero nuestro modelo de democracia liberal no lo podemos imponer y las veces que lo hemos querido imponer ha sido un verdadero fracaso, ¿no? Sí, es una súper pregunta, la cual no tengo una visión clara, pero sí os quería dar, o sea, creo que podemos pensar también en cuáles son los objetivos y cuáles son las ambiciones de la Unión Europea. Y entonces sabemos que hace unos meses salió el informe de competitividad europea de Mario Draghi. Entonces Mario Draghi publicó el informe de competitividad europea y sabemos que hay un porcentaje muy alto del crecimiento económico europeo que va a depender de los desarrollos de la tecnología. Entonces, la tecnología va a ser uno de los trenes que va a tirar de esa competitividad económica europea. Y entonces, claro, teníamos uno de los dilemas que se planteaba la Unión Europea era, queremos ser muy garantistas, queremos que nuestro modelo, que es el modelo ético en el cual ponemos al ciudadano en el centro de ese desarrollo tecnológico, sea el mejor modelo, pero es verdad que no podemos competir tecnológicamente con los avances de China y los avances estadounidenses. Entonces, es verdad que yo creo que esto es una falsa dicotomía. La dicotomía no es si la inteligencia artificial es ética o si la regulamos de manera ética o si queremos crecimiento económico. Creo que eso es una falsa dicotomía. Pero es verdad que la tecnología que utilicemos será la que funcione mejor, será la que sea más eficiente, la que nos dé unos mejores resultados, no la que sea europea o la que sea china o la que sea estadounidense, ¿no? Porque es verdad, o sea, ese argumento de la eficiencia es uno de los motivos principales por los que usamos la inteligencia artificial, porque es eficiente, porque nos ayuda. Luego lo del brain rot ya, pues es que si la condición humana ya es inexplicable, yo esto no entiendo, pero es verdad, entonces, que como decía Ramón, claro, entonces si vamos a utilizar tecnología, que es verdad que con esta cláusula de extraterritorialidad todavía se podría regular un poco su uso de manera ética para no ir en contra de nuestros intereses, pero es tecnología que está desarrollada en países, bueno, que sabemos que uno no es democrático y Estados Unidos está en un declive democrático, entonces no creo que no es muy controvertido señalarlo, al menos ahora, veremos qué nos depara el futuro. Entonces,
Entonces, como mínimo, tener en cuenta que cuando hablamos de ese desarrollo, la competitividad económica europea viene de la mano de la tecnología, que creo que es una falsa dicotomía plantearlo como carrera tecnológica o tecnología ética, pero tener en cuenta que estamos entre dos potencias en las cuales la democracia y, por lo tanto, el uso de la administración pública de estas tecnologías pues brilla por su ausencia, y eso nos va a afectar, pero nos va a afectar mucho. Entonces, cuando hablábamos de los sesgos, de la manipulación, del uso de estas tecnologías por la administración pública, es que serán eficientes, pero van a estar de acuerdo, van a avanzar nuestros intereses, van a estar de acuerdo con esos valores que subyacen al contrato social. Pues quizá no. Entonces, bueno, pues esto es un poco el puzzle que tenemos. Muy bien.